gracia y paz para sus vidas. Muy buenas tardes. Estamos aquí en vivo. Este es el Ministerio Centro Educativo CDO Miami. Les saluda la pastora Rocío Villavicencio. Estamos muy felices, gozosos. Estamos mayo 30 del 2021 transmitiendo nuestro servicio en vivo como de costumbre, y esperamos que este mensaje que hemos preparado sea para edificación de sus vidas y la mía propia. Así que, mis hermanos, continuemos orando los unos o los otros. Ayer, pues ustedes saben, estuve celebrando un año más de vida, 43 años de matrimonio, muy gozoso. Compartí con la familia y nos sentimos muy felices. He recibido bastantes mensajes de hermanos, de familiares, de amistades, y aprovecho para darles las gracias por sus palabras, por sus deseos y sobre todas las cosas por sus oraciones. Dice que la oración del justo tiene poder, así que yo creo en eso y sé que el Ministerio Centro Educativo CDO Miami cree que la oración del justo tiene poder. Así que una vez más les doy la bienvenida, no dejando de decirles que nosotros tenemos nuestros servicios en vivo los días domingo a partir de las 11 del día y también los miércoles a las 8 de la noche. El miércoles tenemos nuestro discipulado bíblico. Por este tiempo no lo hemos podido dar, pero yo espero, Dios mediante, poderlo comenzar a partir de este miércoles. No quiero prometer porque no se puede prometer, sino que de repente pues se presentan situaciones que nos hacen imposible poder transmitir en vivo, o a veces son ocupaciones que no me permiten. Pero mi corazón está de que ustedes siempre reciban lo que el Señor quiere para sus hijos, para su iglesia amada. Una vez que yo transmito estos mensajes en vivo, son subidos a la plataforma YouTube. Ustedes nos pueden encontrar bajo Iglesia Centro Educativo CDO Miami, el nombre del mensaje y la fecha del mensaje. Así que así ustedes pueden extender sus estacas. Por favor, comparta con otro, extienda la palabra. A muchas personas a veces por un mensaje o por una oración han cambiado un deseo a veces de suicidarse, o a veces no han podido entender lo que el Señor tiene planificado para su vida. El día de hoy tenemos un tema muy importante, un tema que yo quiero tratar, un tema muy, puedo decir, delicado, y se trata, yo le puse por título, no juzguéis para que no seas juzgados. A veces nosotros pensamos que podemos emitir un juicio, y el único que puede emitir juicio es Dios. Dios conoce las mentes y los corazones, los deseos más profundos del ser humano, y es por esa razón que nosotros tenemos que renovar nuestra mente, a ayudarnos, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude cada día a poder trabajar en esa área que muchos, incluyendo mi vida, todos, de una u otra manera, nosotros a veces fallamos. Dice, juzguéis para no ser juzgados, es el título. Con frecuencia, hermano, con frecuencia, escucho a personas decir cosas como esta: juzgar es pecado. Y solo Dios puede juzgarme. Esto es cierto. ¿Qué enseñanza bíblica podemos nosotros entender o aprender el día de hoy a través de la palabra sobre el juzgar? Muchas personas luchamos, estoy hablando en plural, luchamos, incluyendo mi vida. Luchamos con el hecho de juzgar a los demás. A veces algo pasa y nosotros enseguida emitimos un juicio sin pensar que tal vez la persona actuó o dijo algo por una razón, no necesariamente por querer lastimarnos o querer hacer algo en contra de otra persona. Quizás quisiéramos no hacerlo, ¿verdad? Pero nos resulta muy, muy difícil en ciertas circunstancias. Hoy día, hermanos, amigos que me están escuchando, que se están uniendo a esta transmisión, parecería haber un consenso en diferentes culturas al respecto sobre este tema. Para algunos, emitir un juicio es algo normal. Pero ¿qué vamos a tocar hoy día? ¿Qué dice la Biblia acerca de juzgar a los demás? Veamos en parte en las Escrituras, y yo les pido por favor que busquen el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 y 11. Dice la palabra del Señor.
capítulo Romanos, capítulo 1, versículo 1, dice aquí: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y vamos a seguir leyendo. Yo iba a leer el 1 y el 11, pero quiero leer mejor del 1 hasta el 11. Y dice así, el 2: para el evangelio de Dios que él ya había prometido por medio de las profecías de las santas escrituras, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, cuando Pablo visita Roma, dice en primer lugar en el versículo 8, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque de todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios logre ir a vosotros, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Muchos necesitamos, hermanos, con urgencia entender de que todos somos pecadores ante Dios. No existe, amados, no existe para Dios un hombre que por sus propias acciones o méritos sea mejor que el otro. O sea, nadie que diga, no, pero yo nunca he juzgado. Todos en algún momento hemos caído y hemos juzgado, ya sea correcta o a veces incorrectamente. La Biblia nos enseña que nuestras buenas obras, amados, cuando se comparan con nuestras buenas obras, cuando se comparan con la santidad de Dios, carecen completamente de méritos. Es decir, nuestras buenas acciones por sí solas no nos constituyen ningún mérito adicional ante Dios. Lo único que nos permite ser aceptados por Él es la gracia y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sin los cuales ni usted ni yo podríamos tener acceso hasta delante del trono de la gracia. Él nos dio el libre acceso para que usted y yo podamos ir hasta el trono de la gracia. Así pues, amados, el juzgar a los demás por su pecado es una muestra grave de no entender la gracia de Dios, del favor de Dios y de rechazar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El juzgar a los demás demuestra que en nosotros hay una falta de madurez espiritual. Es a Dios que le corresponde juzgar. Cuando nosotros juzgamos, con dicha acción demostramos que vemos méritos en nuestro proceder y que nos hace sentir mejor que los demás. Podemos juzgar sin pensar que tal vez el otro, si falló o hizo algo, tal vez lo hizo con intención o intencionalmente, pecó sabiendo o no sabiendo, conociendo o no conociendo las escrituras. Pero nada nos da derecho de nosotros poder juzgar, porque estamos nosotros demostrando nuestra falta de madurez espiritual. Tú y yo, hermanos, digo tú y yo, escuchen bien, necesitamos entender que el pecado no es solo el cometer una acción indebida de vez en cuando, hermanos, sino que se trata de un problema mucho mayor. ¿Y cuál es ese problema mucho mayor? Juzgar no siempre está mal.
La hipocresía sí. Porque nosotros a veces juzgamos y también nos lleva ¿a qué? A la hipocresía. Los versículos claves, hermanos, en la Biblia, que algunas personas usan para afirmar que no debemos juzgar a otros, nosotros los encontramos cuando se relata en el Sermón del Monte. Mire lo que dice Mateo, capítulo 7. Yo quiero que ustedes lo graben. Mateo, capítulo 7, versículo del 1 a 2. Bienvenida María Victoria, gracia y paz para tu vida. Estamos hablando sobre el no juzgar para que no seamos juzgados. Y mire lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 2. No juzgáis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgado, y con la medida que midas se os medirá. No juzguéis para que no seas juzgado, dice la palabra. La palabra es clara, hermano, cuando nos habla y nos exhorta. Jesucristo mismo nos dejó esta enseñanza porque sabía que en la mente carnal, en la carne, nosotros podíamos caer en eso. Por eso dice el 7, 1 y 2, nos dice eso, que tenemos que nosotros no juzgar. No juzgar. Hoy hay juicios que son legítimos, que Dios los ordena, hermanos. Pero aquí lo que está condenando la palabra es condena la actitud de crítica y de creernos nosotros perfectos, mejores que los demás. A veces criticamos sin darnos cuenta. A veces dice, ay, pero es que yo nunca he caído. Sí, tenemos que revisar nuestras... Dice que nosotros tenemos juicio por nuestras acciones, tanto de acción como de palabra, hermano. Y a veces juzgamos y criticamos. Por eso digo aquí, aquí el apóstol lo dije bien claro en Mateo. No juzgáis para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzguéis, serás juzgado, y con la medida que medís, serás medido. Ver lo que Jesús lo está diciendo, ver lo que Jesús continúa hablando, nos hace entender mejor lo que nos dice. Mire aquí, en el capítulo 7, del 3 al 5, sigamos del 3 al 5, dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? O en el 5, cuando Jesús dijo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? ¿Qué nos dice Jesús aquí en la palabra? Esta palabra está clara del 3 al 5. Porque nos está diciendo específicamente, perdón, hermano, perdón, Jesús lo que nos está enseñando claramente a través de estas escrituras es sobre la hipocresía. Perdón, el hipócrita critica la más leve falta, hermano. Está atenta a lo que el hermano pueda fallar. Mientras que ignora, hermanos, el hipócrita ignora el grave problema de su propia vida. Nosotros tenemos primero, antes de levantar juicio, tenemos que tener misericordia. Tenemos que tener empatía con el amor de Dios. Se tiene que manifestar antes de levantar un juicio, antes de levantar una crítica. Las palabras no se las recoge. Y a veces cuando criticamos o juzgamos, hacemos juicio a la ligera y podemos dañar la reputación, hasta la vida de una persona. Debemos nosotros primero que mirarnos nosotros mismos primero antes de juzgar a los demás. Aquí, en estos versículos del capítulo 7, del 3 al 5, se hace claro algo muy importante, hermano, que Jesús condena la hipocresía. Debemos mirarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás.
Cristo nos habla de que saquemos la viga de nuestro ojo antes de sacar la mota del ojo de alguien más. Pero a nadie le interesa. No está mal sacar la mota del ojo de los demás sin ser hipócrita, porque en muchas ocasiones usted puede ver algo que alguien está haciendo mal, usted puede decir en amor, decirle, mira, estás haciendo esto incorrecto, puede llevarte a esto, pero con amor. No es un pecado juzgar cuando no somos hipócritas, hermano. Cuando vamos y ayudamos. Cuando usted puede decir, hermano, fíjate, esto te puede llevar a esto. Yo no te estoy juzgando, pero estas son las consecuencias. No quiero levantar juicio contra tu vida, lo que le estás haciendo, pero puede fallar en amor. De hecho, hermano, es algo correcto. Porque a veces muchas personas actúan por falta de sabiduría, por falta de experiencia, por falta de conocimiento. Y ahí es cuando el Señor dice que es correcto. Lo incorrecto es que cuando usted quiera sacar la mota del hermano, usted se crea que usted está santo, perfecto. Ay, pero si yo fuera, yo no lo hiciera, porque el sentirse mejores, mayores que los demás. Porque ante los ojos de Dios, nuestras buenas obras no tienen validez ante la santidad de Dios. Si veo, hermanos, que mi hermano está mal en algo que lo va a apartar de la vida espiritual, de apartar de Dios, yo me sentiría mal callarme y no decirle, hermano, usted tiene que amar a su hermano, como dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Consentir, hermano, el pecado de los demás no es amar. La palabra nos enseña que tenemos que ir a llamar la atención con amor, con misericordia. Tenemos que aplicar el ministerio de reconciliación. Dios envió a su Hijo para reconciliar al mundo, a Dios con el mundo. Pero si tú te quedas callado a un pecado que está haciendo un hermano que tú conoces, que está mal, si tú ves que es el hermano, le gusta criticar, le gusta jugar, tú dile, hermano, la palabra dice que no juzgué, dice Mateo. Vamos a orar por el hermano. Tal vez el hermano está pasando situación difícil, ¿no? Y no comprende que esto está incorrecto hacerlo. Romanos 2, capítulo 1 dice, es otro pasaje que uso mucho para juzgar al mal, que juzgar es malo. Vamos, Romanos, para decir que juzgar es malo. 2, capítulo 1. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que somos de pasada, estamos de pasada en este mundo y que tenemos que apartarnos, no seguir las corrientes del mundo. Dice aquí, por lo cual no tenéis excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues al juzgar al otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Dios es un Dios imparcial. Dios es un Dios de parcialidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí en el versículo 2.2? Que nosotros tenemos que no juzgar al otro, porque nos estamos condenando. Juzgando es criticando, juzgando hipócritamente. Porque si usted juzga, usted amonesta al hermano en amor, en santidad, en humildad, para corregir que no se separe o que no caiga en tentación, está correcto. Pero cuando usted juzga para crítica, es lo incorrecto. ¿Qué nos está en este capítulo, del capítulo 2, versículo 2? ¿Qué es lo que está, versículo 1? Lo que está condenando aquí, hermano, es la hipocresía. No es juzgar como tal. De hecho, allí Pablo, el apóstol Pablo, aquí la carta de Romanos que escribió el apóstol Pablo, aquí el apóstol Pablo está juzgando a la gente que juzga injustamente a otros. Te voy a mostrar a continuación que la Biblia se ordena que juzguemos correctamente y se da por sentado que lo debemos hacer.
Si usted ve que algo está mal en un hermano, usted tiene que amonestarlo en el amor. No delante de las personas, para que no humillarlo. Y si usted sabe que no tiene palabras, que usted no puede, vaya donde su pastor, vaya donde el ministro. Y en oración y en mucha privacidad, hermano, está pasando esto, vamos a orar por el hermano, ayúdeme. Primero, hermano, ¿qué lo debemos hacer para juzgar correctamente? Primero debemos ser justos. Jesús nos ordenó en Juan capítulo 7, versículo 24. Quiero que lo anoten. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y a veces nosotros somos rápidos para juzgar. Segundo, hermano, si vamos a juzgar a otros, debe ser siempre en cómo. En amor, sin hipocresía y llamando a la persona al arrepentimiento. Eso lo podemos leer en varios pasajes bíblicos, hermano. No lo digo yo por decir, porque me dio la gana de decir, porque hoy día me decimos a leer y quise decir eso. No. Mire lo que nos dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Hermanos, si alguno, mire lo que nos dice Gálatas bien clarito, hermano. Si alguno es tentado y sorprendido en una falta, tenemos que ir a qué. Y somos espirituales, o sea, quiere decir, no espirituales porque sabemos, espirituales porque andamos en obediencia de la palabra, tenemos una relación con Cristo. Tenemos que restaurarlo, tenemos que aplicar el ministerio de la reconciliación, pero en mansedumbre, mirándonos como a nosotros mismos, porque también podemos caer. También nos dice Santiago capítulo 5 del versículo 19 y 20, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que él le hace volver a un pecado por error de su camino y salvará una alma. O sea que cuando usted hace una acción, cuando usted hace que su hermano vuelva, cuando su hermano entienda, usted está salvando a una alma de caer en la muerte espiritual. Nosotros no estamos aquí, hermano, para condenar. Nosotros estamos aquí para restaurar al caído, somos la sal del mundo, somos la luz de este mundo. Entonces usted y yo tenemos que impartir misericordia, impartir amor. Y cuando usted alguien ve algo, usted siempre piense, tal vez lo mejor. Pero nuestra mente, cuando no está renovada a través de la palabra, nos lleva a que seamos precipitados en juzgar y caemos en la hipocresía. María Teresa de Calcuta dijo que cuando juzgamos a las personas, no tenemos tiempo para amarlas. Y Dios mandó a su Hijo Jesucristo por amor, porque amó a su creación. Y no quería que su creación cayera y se quedara muerta espiritualmente, sino que envió a su unigénito Hijo a morir por usted y por mí, para perdonar nuestros pecados, llamarnos hijos, para que pasáramos a la familia de la fe, para que podamos nuestros nombres ser escritos en el libro de la vida. ¿Por qué es importante juzgar justamente, hermano? Juzgar justamente es crucial para no ser engañados por falsos maestros y exaltar la verdad. Casi al final, hermanos, del Sermón del Monte, Jesús advierte ¿sobre qué? Sobre los falsos profetas, que sus enseñanzas dan por sentado que es necesario juzgar bien y ¿qué? Y con sabiduría. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 7, otra vez, del 15 al 23, versículo 15 y 23, y nos dice la palabra así: no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre.
Si alguno tiene oídos para oír, que oiga, dice la palabra. Y cuando dejó a la multitud y entró a la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros sois tan falsos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra a tu corazón, sino que entra a tu estómago, cuando se está refiriendo a la comida, y se elimina. Y decía: lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios y adulterio, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted tiene una vida de oración, de relación con el Padre, de escudriñar la palabra, de obedecer la palabra, su mente se renova. Y esa mente, todo lo que usted lleva aquí a la mente, baja al corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. A eso se está refiriendo aquí Jesús. No es lo de que usted de afuera lo contamina, es lo que está dentro. Si usted no renueva su mente espiritual, usted no va a ser un hombre victorioso y va a caminar de victoria en victoria. Creemos que dice, somos espirituales. No, si no se trata de espiritualidad, se trata del conocimiento de la palabra y de la obediencia a la palabra de Dios. Más aún, Jesús felicita a la iglesia en el Apocalipsis capítulo 2:2. Felicita a la iglesia de Efeso por haber juzgado y sacado de entre ellos a los falsos maestros. Y en este mismo capítulo, hermano, regaña a la iglesia de Pérgamo por no haber hecho lo mismo. ¿Pero por qué, hermano? Por falta de conocimiento. Por eso Dios dijo que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y usted y yo fallamos por falta de conocimiento si no tenemos una vida de relación con el Padre. Tenemos que tener una vida de santidad, una vida de obediencia, de relación, para no caer. Por eso es que muchos caemos en juzgar, en criticar. Porque como se los dije, juzgar no es incorrecto. Pero cuando usted va al hermano y lo juzga en amor, en mansedumbre, le dice: te equivocaste, hermano, la palabra dice esto. Pero cuando usted critica al hermano por atrás del hermano, ya no solamente es crítica, es hipocresía, hermano. También en la Biblia podemos ver, hermano, en 2 de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo describe y juzga a la clase de personas con las que no debemos juntarnos, hermano. Mire, la Biblia nos advierte, tenemos que ser selectivos, hermano, y no juntarnos con ciertas personas. Y vámonos al libro, eso está en 2 de Timoteo, capítulo 3, pero también lo podemos encontrar en el capítulo 4, vamos a 2 de Timoteo. Yo quiero ir al libro de 2 de Timoteo. Gloria a Dios. Bendito tú eres, Señor. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y mire lo que nos instruye Timoteo en esto. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. No es que yo vengo como un líder, como una pastora, a ir a exhortar a un hermano porque a mí se me dio el deseo. No, yo tengo que conocer y con mansedumbre y instruir al hermano. Porque a veces el hermano comete un error por falta de conocimiento, porque un hermano no escudriña la palabra. Por eso es importante que la iglesia sea doctrinada con la palabra, con el evangelio de la buena doctrina. Y conozca que no es por obra que ganamos ir a la presencia de Dios Padre, sino por la fe en Cristo Jesús, por la obediencia de la palabra, por conocer la palabra, escudriñarla y vivirla.
porque la palabra es clara y nos dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No porque tú te sepas la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, no porque tú ores tantas veces, no porque tú seas bueno y le des a los pobres, no, sino por la obediencia y la vida en santidad. Ser cristiano es un estilo de vida. Y ahora dice todo el mundo, porque ya conoce algo, ya sabe de la palabra, es cristiano. No, cristiano es tu estilo de vida, es tu testimonio, es reflejar a Cristo en tu vida, es reflejar el amor de Dios en tu vida, es saber que tienes que amar a un hermano con sus virtudes y con sus defectos, es saber que tienes que perdonar no una vez, sino 70 veces 7. Y si falla el hermano, volverlo y lo perdona y seguir adelante. Por eso es importante, como dice, no juzguéis para que no sea juzgado. Juzgar justamente es crucial y es la parte importante de amar a la iglesia de Cristo, hermano. En la iglesia de Corintios, hermanos, había un hombre que tenía una vida pecaminosa y tenía relaciones con su madrastra y todo el mundo lo sabía. Entonces Pablo le escribe a esta iglesia que deben sacar a ese hombre de la congregación y que no deben relacionarse con personas que dicen ser creyentes. Hay muchas personas que dicen que son cristianos, pero con sus actos, con su manera de vivir y sus acciones, pisotean el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano. Tenemos que tener celos, pero el celo de la gracia de Dios. Tenemos que amar al pecador. Pero si esta persona, a pesar de que usted le habla de la palabra, continúa y continúa, quiere decir que está pisoteando el sacrificio de Cristo, de Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano. Yo creo que una persona que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y cuando usted tiene una verdadera convicción de que usted es pecador, de que solamente la sangre de Cristo Jesús es el que le redime, usted tiene que experimentar un cambio. No va a ser un cambio como microwave, porque no, hermano. Eso va a ser un cambio, como dice la palabra, de adentro para afuera. Porque el Señor va restaurando mente, corazón, todo a través de su palabra. Pablo exhorta, hermano. Y entre algunas razones, ¿por qué es peligroso fomentar y aceptar? Por eso dice que si algún hermano pecara, llamarlo con las personas espirituales para que lo corrijan. Decirle que conoce la palabra. Pero si el hermano continúa, tenemos que decirle, mire, hermano, no puede seguir así. En amor, con el ministerio de la reconciliación. Pero si el hermano sigue en esa con su mala conducta, va a contaminar a los demás. Porque lamentablemente no todos tenemos el nivel espiritual. Y cuando usted y yo no tenemos el mismo nivel espiritual, a veces decimos a lo malo bueno. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que ir escudriñando la palabra para ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Tenemos que crecer, hermano. Solamente a través de la palabra usted y yo podemos crecer espiritualmente. Podemos aceptar lo que es bueno y desechar lo que es malo. Es la clave importante, hermano, que nosotros tengamos conocimiento de la palabra, para que nadie nos envuelva con palabras bonitas, con mensajes muy espirituales, con palabras rebuscadas. Porque hay personas que hasta para poder predicar van y estudian como para predicar. No es que estudian la palabra, sino cómo poder con palabras, poder envolver el corazón y las emociones de las personas. Por eso dice que el Señor va a juzgar a los pastores, a los ministros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener responsabilidad. ¿Qué es lo que usted va a hablar? Yo no puedo venir al frente de ustedes y hablar lo que a mí se me antoja, lo que la emoción, hoy amanecí con ganas de hablar de las estrellas. No, yo tengo que instruir a la iglesia de que juzgar a la ligera es pecado, hermano. Porque es una crítica y eso es una hipocresía. Tengo que enseñarle a mis hermanos
lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Nosotros los pastores, los ministros, no estamos para venir a que usted tenga un momento y tener aquí, que usted se sienta bien, que yo sé con mis palabras. No, yo tengo que decirle que juzgar es un pecado. Tengo que decirle a usted que usted tiene que amar como Dios lo amó a usted. Usted tiene que tener empatía con la persona. Y si usted ve que un hermano ha caído, levantarlo en amor y restaurarlo. Y si sabe algún hermano, callarse y orar por el hermano. Todos de una manera o de otra fallamos y pecamos. Todos de una manera o de otra estamos aprendiendo en el camino. Por eso dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, hermano. A veces hay días que una lectura bíblica, un versículo nos habla de una manera de acuerdo a la necesidad que tenga usted y yo. Y de otro día nos habla conforme a la diferente necesidad que tenemos, hermano. Así que este mensaje, hermano, de no juzgar para no ser juzgado es importante que lo podamos comprender. El mismo Jesús dijo que no juzguemos los unos a los otros, sino que nos exhortemos en amor. Una de las mayores necesidades de la iglesia de hoy es que, hermano, tener discernimiento. ¿Y de dónde viene el discernimiento? De conocer la palabra de Dios. Usted tiene que aprender a discernir los tiempos, la palabra, con quién usted se rodea. ¿Usted no ha oído el dicho que dice que una manzana podrida pudre a la otra? Sí, mi hermano. Yo no estoy diciendo que si usted se pudre es culpa del que estaba podrido. No. Usted se pudre porque usted quiso. Pero usted tiene que tener discernimiento. Señor, me pongo en tu presencia. Que cuando yo esté en un lugar, tú me pongas personas que hablen el mismo lenguaje espiritual, que nos ayude, que me ayude a crecer espiritualmente. Que si yo fallo porque algo de la carne, de esta mente carnal, sale a la luz, que salga, tenga al lado una persona que diga, no, me puedes decir con tu palabra cuando yo estoy equivocada. Que cada día yo pueda aprender y crecer en tu palabra para yo poder discernir los tiempos y todo lo que me rodea, que esté en mi vida, Señor. Es clave, hermano, que los verdaderos cristianos se desliguen de los falsos si queremos impactar el mundo. Tenemos que desligarnos de lo que no agrada al Señor, de la falsedad. Los falsos cristianos, hermanos, son el mayor obstáculo en el evangelio, en que el evangelio se extienda. Porque muchas personas dicen que son cristianos y hacen cosas que a veces que una persona que no es cristiana no lo hace. Y que están dañando al cuerpo de Cristo. Si viene un hermano y le habla mal de otro hermano, usted no permita, hermano. Usted está dañando el cuerpo. Necesitamos saber que una iglesia donde... Necesitamos saber que la iglesia, que esta iglesia, que usted y yo somos iglesia, tú y usted y yo no vamos a tolerar una vida que venga a dañar al cuerpo de Cristo. No vamos a tolerar que venga alguien y que dañe la santidad del templo de Cristo. Nada, hermano. Usted y yo somos hechuras a imagen de Dios. Y si somos hechuras a imagen de Dios, nosotros tenemos la inteligencia, tenemos la capacidad. Por eso Dios nos dejó este precioso libro que se llama Biblia, para que sea nuestra brújula, para que sea guiada a través de su Espíritu Santo y nos ayude a discernir entre lo bueno y lo malo. Yo les exhorto y me exhorto
cuando sea necesario. Gracias y paz para sus vidas, hermanos, que les amo en el amor del Señor y en nuestro amor. La familia pastoral siempre ora por ustedes. Deseo que tengan un fin de semana precioso. Acá tenemos mañana el día, estamos feriado largo, tenemos el día Memorial Day. Oren por las tropas, oren por todos los familiares de aquellos que un día dieron su vida al frente en la batalla, y por aquellos que están activos en el ejército. Oren por aquellos hermanos que están pasando necesidades. No dejemos de orar los unos por los otros. El Señor conoce las necesidades y sobre todas las cosas, que a su amada iglesia el Señor nos guarde en el hueco de su mano y que la gracia de Dios nos cubra de continuo. Gracia y paz. Bendecidos, hermanos.